Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Ruiz, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Politécnico Santiago Mariño, y les voy a estar hablando sobre los cuadripolos. ¿Qué es un cuadripolo? Un cuadripolo se puede definir superficialmente, o sea, de la forma como nosotros lo vemos, como una caja negra que por dentro se encuentra una serie de componentes eléctricos, electrónicos o incluso un circuito ya establecido. Y este se caracteriza por tener cuatro terminales, dos en la entrada y dos en la salida. De ahí viene el nombre de cuadripolo. En términos generales, un cuadripolo no es más, como ya dije, una caja negra que por dentro puede tener diferentes componentes, ya sea resistencia, bobinas, capacitores, con los cuales se puede simplificar al momento de realizar algún circuito eléctrico. Como ya tiene estos componentes integrados, ya va a generar ciertas características, ya sea corrientes, voltajes, potencia, que nosotros podamos necesitar en dicho montaje y así facilitar el montaje y ahorrar hasta tiempo e incluso dinero. Los tipos de cuadripolos. Como vemos, los cuadripolos se dividen en una gran cantidad se ramifica demasiado sus tipos, sus diferentes tipos de cuadripolos. Pero podemos hablar de los más esenciales y principales. Por ejemplo, tenemos los cuadripolos activos, los cuales la potencia entregada en la carga puede ser mayor que la excitación entregada en la entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que a la entrada del cuadripolo puede entrar cierto voltaje, corriente o potencia. Y en la salida puede esta aumentar, puede ser mayor, provocando un incremento en el parámetro que nosotros en el que se haya construido en base a ese cuadripolo. Se puede aumentar ya sea el voltaje, corriente o potencia. Lo contrario pasa en los cuadripolos pasivos, que en vez de aumentar, este va a disminuir. Dice que en un cuadripolo pasivo, en su salida, en la carga, nunca va a ser mayor que la entrada. Cuando me refiero a nunca puede ser mayor la entrada, como ya había mencionado, es la corriente, el voltaje o la potencia. Siempre va a ser menor. Estos pasivos, como aquí vemos, se dividen en bilaterales, en no bilaterales, y los bilaterales a su vez se dividen en simétricos, no simétricos, equilibrados y no equilibrados. Podemos hablar de los bilaterales como que estos permiten la transferencia de energía en ambos sentidos con igual facilidad. O sea que sin importar cómo conectes el cuadripolo, independientemente de cuáles sean sus cuatro terminales, si lo conectas al derecho o al revés, puede funcionar igual de ambas formas. Ya eres tú el que decide cuál va a ser sus terminales de entrada y cuáles van a ser sus terminales de salida. Lo contrario pasa con los no bilaterales o los unilaterales, que solamente permiten la transferencia de energía con mayor facilidad en un sentido que en el opuesto. ¿Qué quiere decir? De que ellos estrictamente tienen dos terminales que son los de la entrada y dos terminales que son los de la salida, y son así desde la fabricación y la construcción de dicho cuadripolo. Luego, por ejemplo, tenemos los simétricos y asimétricos, donde los simétricos son aquellos que poseen un eje de simetría transversal y los asimétricos no poseen ningún eje de simetría. Esto ya tiene que ver con lo que es la construcción en el interior del cuadripolo, donde ese es el punto siguiente, su construcción en interior. Como dije, pueden tener diferente cantidad de componentes al interior de un cuadripolo, sea una resistencia, capacitor, condensadores, bobinas, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo estén construidos esto en su interior, van a tener un nombre característico dependiendo de su construcción. Puede ser en L, como vemos en estos dos, una L normal o invertida, una en T o estrella. También puede ser en triángulo, como vemos aquí, con tres componentes, cuadrado con cuatro componentes, en puente o derivada, también una doble T, H, escalera y un puente. Estos son los principales, ah,
las principales construcciones que se pueden encontrar en un cuadripolo. Nosotros como tal no vamos a poder visualizar esa construcción, ya que solamente vamos a ver una caja negra. Pero, este, pero estas son las más comunes que existen dentro del cuadripolo. Claro, al ser el cuadripolo un componente que puede ser tan variado, entonces se puede construir de una gran variedad de formas. Todo depende de, de las necesidades del fabricante o cómo el fabricante haya diseñado ese cuadripolo. Luego tenemos los parámetros. Aquí en los parámetros eh, es uno de los puntos más importantes en cuanto a los cuadripolos. Los parámetros son las características que estos transmiten y la forma en que nosotros podemos calcular dichas características. Hay tres principales parámetros que son la impedancia, la admitancia y la transmisión, pero en este caso vamos a estudiar solamente lo que es la impedancia y la admitancia, que son los puntos más importantes en los cuadripolos. Como vemos, se basa en unas simples fórmulas. Vamos a hablar primero de la admitancia. En la admitancia tenemos como variables independientes la ISU1, ¿cierto? Y la ISU2 y como variables dependientes la B1 y la B2. O sea, los voltajes. Las independientes son las corrientes y las dependientes son los voltajes. Y se dice que la admitancia se mide en cortocircuito. ¿Por qué? Ya veremos. Aquí en este punto, la admitancia tenemos que saber que que se expresa con la letra Y. Y aquí podemos ver que tenemos la Y11, Y12, Y21 y Y22. ¿Estas qué quieren decir? Sabemos que cada terminal del cuadripolo tiene un nombre. Se puede ser el terminal 1, el terminal 2, lo de entrada y el de salida. Entonces, aquí, básicamente, y también dice que, por ejemplo, Y11 es igual a I1 entre B1, pero cuando la B2 es igual a cero. Aquí este es el punto importante. Cuando el voltaje 2, el voltaje en la salida es igual a cero. Esto quiere decir, aquí es donde está cuando se evalúa en cortocircuito. ¿Por qué? Porque uno de los dos terminales, dependiendo de lo que queramos calcular, se va a cortocircuitar. Como podemos ver aquí en este punto, se cortocircuita el terminal de salida. ¿Cierto? Los terminales de salida se cortocircuitan y al cortocircuitarse, pues se puede medir lo que es la relación que hay en el caso de la admitancia de entrada, que es, que es la Y11, se puede ver la relación que hay entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada. La Y22, por su parte, viene siendo la admitancia de salida, en este caso, que es de los dos terminales que están a la salida del mismo cuadripolo. Y en el caso de Y12 y Y21, estos son las admitancias de transferencia, eh, ya sea de la entrada con respecto a la salida o de la salida con respecto a la entrada. Todo eso depende de cuál se esté evaluando y esta es su expresión matricial. Así es como se evalúa la admitancia. Y algo muy parecido es la impedancia. La impedancia, como sabemos, es la resistencia que este mismo ejerce. Pero aquí hay un cambio muy importante y fundamental, que es que la impedancia no se mide en cortocircuito como la admitancia, se mide en circuito abierto. Se abre el circuito, se abren los terminales, como podemos ver aquí. Ya que aquí pasa lo contrario, los terminales, los valores, las variables independientes son el voltaje y las variables dependientes son las corrientes. Entonces nosotros abrimos para que esa variable, para que esa corriente ya no fluya. Como podemos ver, si está el circuito abierto, no fluye corriente por ahí entre esos terminales. Así que así es como se evalúan las impedancias. Como vemos en la impedancia de entrada, la 1,1 es el voltaje 1 entre la intensidad 1, cuando la intensidad 2 es igual a cero. Y así pasa con las otras y tenemos su este, expresión matricial. Configuración de conexiones. Esto es cuando tenemos dos o más cuadripolos y queremos conectarlos entre sí. En este caso se puede ver con dos, pero ya con más cuadripolos, pues es básicamente lo mismo, pero con mayor cantidad. Entonces tenemos en cascada, vemos que
los terminales de entrada se conectan con los terminales de salida de los cuadripolos, sencillo. En serie se parece bastante a lo que es en serie normal, de cuando conectamos unas resistencias, unos terminales con el otro. Tenemos la expresión en paralelo, serie paralelo y paralelo serie. Son iguales, pero cambiados, dependiendo de si se evalúa en la entrada o en la salida. Como vemos, cada uno tiene su pequeña fórmula, el cual ayuda al momento de evaluar esta expresión de dos cuadripolos, en vez de que sea, ah, en vez de evaluarlo como un solo cuadripolo más complicado, pues se puede evaluar cada uno por separado y luego sumando para encontrar sus parámetros característicos. Y por último está el ejercicio planteado, que es de admitancia en un cuadripolo, donde podemos ver que en su interior se encuentra una resistencia, un capacitor y una bobina. En este caso se realiza con las fórmulas ya vistas anteriormente, como puede ser el voltaje 1 es igual a la impedancia de entrada, eh, impedancia la Z11 por la corriente 1 más la Z12 por la corriente 2. Y la segunda fórmula es el voltaje de la salida, el V2 es igual a la impedancia en transferencia 21 por la corriente 1 más Z, la impedancia de salida, Z22 por la I2. Aquí, como vemos, esto se puede plantear como mallas aplicando lo que es la ley de Kirchhoff. Y tenemos que en la ecuación 1, o sea, B1, tenemos que 3 menos 6J, la resistencia más el capacitor, en este caso el capacitor a tener un valor negativo, pues se deja el negativo por I1, la corriente que es la que pasa por ahí, la suma de esas dos, más la corriente I2 que pasa por ahí, que solamente pasa por el capacitor, o sea, menos 6J por I2. Y para la ecuación 2 se realiza lo mismo, pero en la salida. Se realiza lo mismo en la salida, donde tomando como principal la I2, se toma la I2 como 9J menos 6J, la bobina menos el capacitor, por la I2, y esto más la corriente 1 que solamente pasa por el capacitor. Simplificando, queda la ecuación 1, se deja tal cual, y la ecuación 2 se simplifica y se deja menos 6J por I1 más 3J por I2. Se expresa en la forma matricial, quedando de esta forma, viendo la relación que existe entre dichas impedancias. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias.